A 12.577 kilómetros de este lugar hay una tumba, y en su puerta hay una inscripción que dice: no está aquí, ha resucitado. Él es el que estuvo muerto pero vive para siempre, y resucitó para no volver a morir. Levante sus manos un momento ahí en su lugar y dele gloria al Cordero de Dios que se levantó, al Cordero que venció a la muerte, aquel que es digno, aquel que por su llaga fuimos curados, por su sangre nos redimió. Y ahora el poder de la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Ahora el poder de la tumba fue vencido. Ahora el poder de las enfermedades fue roto, porque Jesucristo se levantó al tercer día. El enemigo pensó que había ganado. La tumba lo trató de contener, los lienzos mismos lo apretaron, pero el poder de Dios fue más grande para levantar a Jesucristo de entre los muertos, y que Él fuera el primogénito no solo de la creación, sino de todos los resucitados también, de todos los que se levantaron, y ahora Él está reinando en los cielos. Damos gloria a ti, Jesús, en esta mañana, porque tú vives para siempre. Tú eres eterno, tú eres eterno, tú vives para siempre, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Oh, tú no te quedaste, Dios, ahí, te levantaste con poder, y ese mismo poder que levantó a Cristo ahora está en nosotros. Sabe, hermano, que la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. La palabra de Dios dice en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. Estamos aquí, hermanos, y tenemos salvación porque Jesús se levantó al tercer día. Mire que durante todo este fin de semana hemos venido meditando en la palabra del Señor, en cada uno de los momentos del sacrificio, del camino al sacrificio que Jesús hizo por nosotros, recordando cómo su cuerpo fue partido, cómo su sangre fue derramada hasta la última gota. Hasta la última gota de su sangre. Dice la palabra que cuando su costado fue atravesado, salió sangre y agua. Ya no había más sangre en su cuerpo. Isaías dice que entonces por esas llagas y por esa sangre el precio de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que tenemos sanidad por el sacrificio. Él llevó nuestras enfermedades. Pero escúcheme, hermano, tenemos vida eterna por su resurrección. Tenemos la sanidad por las heridas en su cuerpo, pero tenemos vida eterna porque Él se levantó, porque Él venció a la muerte. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que cuando tú declaras Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, entonces eres salvo. Entonces obtienes la salvación. Podemos llegar a pensar, hermanos, erróneamente, que lo que hacemos en la vida nos da salvación, aún en la vida cristiana. Pero vemos el tiempo. Hay una parábola del Señor Jesús donde dice que el novio ya había cerrado la puerta. Y dice después en la explicación, dice que muchos van a llegar y van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. ¿Y qué va a decir el Señor?
no los conozco, no sé quiénes son. Porque para ser salvo tú necesitas creer que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos. Pensemos en el ladrón que estaba al lado de Jesús. ¿Cuánto tiempo fue a la iglesia ese ladrón? ¿Oró en lenguas? ¿Era líder de grupo familiar? ¿Dirigió la alabanza? Pero creyó que Jesús era el Señor y le dijo: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Qué fue la respuesta del Señor Jesús? Hoy mismo, allá nos vemos en un ratito. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque la salvación viene a causa de la resurrección. Somos salvos porque Cristo se levantó al tercer día. La muerte, hermanos, había entrado en el hombre por el primer Adán, pero en Cristo obtuvimos la vida eterna y esa muerte fue derrotada. El día que Jesús murió, dice la palabra que las tumbas se abrieron. Tembló la tierra, las tumbas se abrieron y dice que muchos que estaban en las tumbas volvieron a vivir, resucitaron el día que Jesús murió. Cuando Jesús murió, al morir y resucitar, Él destruyó el poder de la tumba. Él destruyó el poder de la muerte. A causa de su vida, a causa de su muerte y su resurrección, hermanos, la tumba perdió su poder. El sepulcro perdió su terror. La muerte perdió su tragedia. Y por eso, dile al que tienes a tu lado: yo no le temo a la muerte. Dile al del otro lado también: yo no le temo a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque estamos seguros de que como Él vive, nosotros también viviremos. La muerte, hermanos, la muerte para el creyente es un paso. La muerte ni siquiera forma, voy a decirlo así, ni siquiera lo contemplamos. Siempre recuerdo que, creo que fue mi mamá el que dio el testimonio alguna vez, cuando mi abuela estaba ya en los últimos días de su vida y le decían: nanana, le decíamos así, nanana, descansa, cierra los ojos, ve a la presencia del Señor. ¿Y qué dijo ella? No sé cómo morirme. Esa fue su respuesta: no sé cómo morirme. Porque para el creyente, para el cristiano, la muerte no es algo en lo que estemos pensando, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. A causa de la resurrección de Cristo, a causa de que Él se levantó al tercer día, nosotros viviremos con Él, porque Él vive el día de hoy. Así que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Y nuestra fe en el Evangelio, hermanos, no está basado en sueños fantasiosos, no está basado en visiones, sino en uno que se enfrentó a la muerte, luchó con ella, venció y resucitó al tercer día. En eso se basa nuestra fe en el Evangelio. ¿Sabe que en Corintios, en el pasaje que leímos, el apóstol continúa diciendo que si no hubo resurrección, que si Cristo no se levantó al tercer día, entonces ellos eran falsos testigos. Ellos serían testigos falsos. Pero la pregunta es: ¿qué testigo falso estaría dispuesto a morir por una mentira? Apenas, no sé quién lo compartió, se me apareció nada más ahí. Me apareció un video de como los discípulos del Señor Jesús así escondidos en la noche en una fogata, y está allá, ¿verdad? Y entonces ya llega el último y dicen: ok, esto es lo que vamos a hacer. Acuérdense, miren, ahorita vamos a ir y vamos a robar el cuerpo del Señor y vamos a decir que resucitó. Y todos: sí, ok. Y después a todos nosotros nos van a matar de la manera más horrible. Y todos: ¡eh! Y entonces hay uno que dice: espérame. ¿Cómo? Sí,
Vamos a robar el cuerpo del Señor, vamos a engañar a todo mundo de que resucitó, y después todos nosotros vamos a morir de una manera horrible. Todos empiezan, no, espérense, yo no quiero morir de una manera horrible. Está diciendo ese cuate ahí, ¿no? No, pero a ver, ¿qué no estás entendiendo? Le dicen, vamos a robar el cuerpo del Señor, vamos a decir que resucitó, y después a uno lo van a crucificar al revés, a otro lo van a crucificar en cruz, a otro lo van a atravesar con una lanza. Y dice, yo no quiero hacer eso. Y finalmente el sketch, ¿verdad?, era precisamente para poder decir que Cristo resucitó y no fue algo robado. Y alguien no moriría por una mentira. Alguien no moriría dando un falso testimonio. Casi todos los discípulos fueron martirizados. Casi todos los discípulos murieron a espada. Pedro murió crucificado al revés, Andrés murió crucificado en cruz, otros murieron decapitados, otros fueron desollados, o sea, les arrancaron la piel, otros fueron atravesados con lanzas, otros murieron a filo de espada. Después, cuando vino la persecución, eran objeto de burla, echados en el Coliseo romano, comidos por los leones. Yo no creo que alguien pasaría por todo eso por una mentira. Pero hay muchas evidencias de la resurrección de Jesús. Es uno de los hechos más seguros. Cuando vemos la palabra de Dios y la estudiamos históricamente, vemos muchas evidencias de la resurrección de Jesús. Primero, fue profetizado muchísimos años antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra. Su muerte y su resurrección. Dice por ahí un salmo: como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, han traspasado mis manos y mis pies. Y después el cumplimiento viene en la crucifixión. El mismo Tomás dice: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vino una profecía muchísimos años antes de la vida de Jesús, y cada una de las palabras proféticas que se habían hablado acerca del Mesías fueron cumplidas en Jesús, hasta la más pequeña: que entrara en un burro, que fuera golpeado, que fuera abandonado, que sus discípulos lo iban a abandonar, que iba a ser crucificado, que iban a echar suerte sobre sus ropas, que se iban a burlar, hasta un detalle tan pequeño como que menearan la cabeza. Dice el salmo, dice: se acercan a mí, me ven, se burlan y menean la cabeza. Y en uno de los evangelios dice en la crucifixión que la gente paseaba y meneaba la cabeza en burla. Hasta detalles más pequeños como estos fueron cumplidos. No solamente en su crucifixión, sino en su sepultura. Dice por ahí otro pasaje, no sé si lo tengo más adelante en las notas, pero dice por ahí otro pasaje que con los ricos sería su sepultura. Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Cada detalle fue profetizado muchos años antes. Isaías 53, después de profetizar que el siervo sufriente de Dios sufriría por los pecados de su pueblo, el profeta dice que él sería cortado de la tierra de los vivientes. Pero luego Isaías declara que el Mesías verá linaje. Él se levantó, ascendió a los cielos, pero tiene descendencia en nosotros también. Amén. Así que dice que vería linaje. Isaías continúa y afirma la promesa de la resurrección en palabras diferentes. Él dice: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Otra prueba de la resurrección de Jesús es que fue dicho por Jesús mismo mientras vivía. Mire, déjeme darle, no los vamos a leer, ni siquiera quiero que los anote, pero solo déjeme darle algunas citas donde Jesús dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, muera y se levante al tercer día. Escuche, Mateo 12:38,
Mateo 16, 21, Mateo 17, 9, Mateo 17, 22, Mateo 17, 23, Mateo 20, 18, Mateo 20, 19, Mateo 26, 32, Marcos 8, 31, Marcos 9, 10, Marcos 9, 31, Marcos 14, 28, Marcos 10, 32, Lucas 9, 22 al 27, Juan 2, 19 al 22, 12, 34, y todos los capítulos del 14 al 16 se menciona que Jesús está repitiendo una y otra vez, Él está diciendo: voy a morir, voy a ser sacrificado, voy a ser entregado en manos de los hombres, pero al tercer día me voy a levantar, al tercer día voy a resucitar. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra, es necesario que sea entregado de manos de los pecadores, es necesario que muera. Pero así como es seguro que voy a morir, es seguro que al tercer día me voy a levantar. Otra prueba de la resurrección de Jesús es la misma tumba vacía. La tumba está vacía. Es una tumba que estaba cercana al lugar de crucifixión. Hace mucho teníamos una foto, no sé si la tengamos, pero si no, no importa. Es una tumba que está cavada en un monte, es una pequeña cueva que está metida en un jardín. Por ahí en Israel hay un lugar donde se supone que está la tumba de Jesús. La gente va, está muy elegante, muy bonito, pero no concuerda con lo que de repente dicen los evangelios. En los evangelios dice que estaba en medio de un huerto y que era una tumba cavada. Y estaba leyendo un poquito anoche acerca de precisamente de la manera en la que enterraban a los muertos, y había algunas tumbas que simplemente eran como tubos que entraban así en el monte, y entonces nada más metían al muerto. Había otros donde en las peñas cavaban y metían a los muertos. Y cuando eras un poquito más rico, tenías pues algo más bonito. José de Arimatea era un hombre rico, tenía una tumba que era nueva, que también era parte de una profecía que se había dicho muchos años antes. Y ahí fue llevado el Señor Jesús, y ahí fue enterrado. Y dice que también Nicodemo, si no mal recuerdo es el Evangelio de Juan, que dice que Nicodemo vino también para sepultar al Señor Jesús, envolviéndolo en lienzos de lino, que eran lienzos largos. Se les ponía, se les ajustaba, y dice que trajo aloe y mirra, que alguna vez cuando predicamos en Navidad hablábamos de que el oro, el incienso y la mirra que fueron ofrecidos al Señor Jesús era una misma profecía de su muerte también, porque la mirra era para preparar a los muertos. Y lo que hacía la mirra era que se hacía una pasta, y entonces se unían los lienzos con la mirra de manera que la tela se pegaba al cuerpo. O sea, no era como esta que está flojo, ¿verdad? Como esto que está aguado. Uno puede meter la mano bien entre la piel y la tela. No, lo que hacía esta pasta gomosa era que embarraban los lienzos, y entonces eso hacía que se adheriera al cuerpo mientras se secaba. Esa es la tumba. Mientras se secaba, se adhería al cuerpo, se quedaba pegado, y hacía como una especie, vamos a decirlo, como de yeso, como algo duro, algo que no te dejaba mover. Finalmente era una posición en la que estabas firme, ¿verdad? Ya estaba muerto, y después la cara se cubría con otro lienzo diferente. Dice la palabra que Nicodemo llevó aproximadamente 45 kilos entre mirra y la mezcla de especias que estaban haciendo. 45 kilos que eran añadidos a la tela para poder pegarla al cuerpo, para que no se separara del cuerpo. Era una cuestión pesada, pero no afectaba, finalmente estaba muerto. Y la cantidad de mirra y de especias que habían traído eran las adecuadas para un rey. Las cantidades variaban de acuerdo a la posición de la persona. Y entonces las cantidades que había traído Nicodemo eran las cantidades para un rey. Así que él fue envuelto en lienzos, ¿verdad? La manera en que lo acostaban, llenaban la mirra,
y se quedaba tieso. Ahora, el problema es este, o bueno, más bien lo glorioso es esto. Dice la palabra de Dios que Juan llegó, ¿verdad? Aparte presumido Juan, porque dijo: le gané a Pedro la carrera. Llegó y se quedó en la puerta. Dice que Pedro llega después y que entra. Dice Juan que él vio los lienzos y el sudario enrollado en otra parte. Ahora, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan que Juan creyó cuando vio los lienzos. ¿Por qué? Piensen lo que le acabo de decir, cómo lo sepultaban. La razón por la cual Juan creyó cuando vio los lienzos era, no sé si tenemos una botella vacía. Sí, volteala ahí. Es que la voy a apretar, volteala toda, volteala toda. La razón por la cual Juan creyó al ver los lienzos es porque lo que estaba adentro ya no estaba. Encontró los lienzos que estaban sellados con la mirra, ¿sí? Encontró los lienzos que estaban apretados, estaba sellado, pero el peso, los 45 kilos de especias que le habían puesto, ahí ya pesaban sobre la tela. Así que Juan, cuando entró, él había visto los puros lienzos aplastados. No había manera de que alguien dijera: bueno, me voy a salir del lienzo. Tuvo que haber sido algo milagroso para sacar el cuerpo de donde estaba. Así que la misma tumba y la sepultura, la manera en la que sepultaron al Señor Jesús, era evidencia de la resurrección. Juan llegó y se paró en la orilla. Pedro entró y estuvo allá en donde estaba la tumba. Pero Juan, cuando entró y vio los lienzos, dijo: aquí algo pasó. Y dice que en ese momento Juan creyó. Fue hasta ese momento en que Juan creyó. No por la ausencia del cuerpo, sino por la presencia de la sábana. El cuerpo de Jesús había sido despedazado. Traté de buscar la imagen anoche, nada más no la encontré, del castigo tan salvaje que había llevado el Señor Jesús en su cuerpo. Estaba leyendo anoche, estaba al borde de las lágrimas leyendo anoche acerca de del sufrimiento del Señor Jesús, de la crucifixión, porque por las fiestas, yo nunca había visto esa parte, pero por las fiestas del pueblo, aquellos que funcionaban como verdugos no estaban ahí para ejecutar el castigo de latigazos, así que quedó en manos de los soldados. El pueblo de Israel tenía un límite de 40 latigazos, pero los romanos no. Y el cuerpo del Señor Jesús fue despedazado. Dice que científicamente, por los golpes y por la herramienta, el gato de 9 colas, creo que se llamaba el látigo que usaban, por los huesos, por las bolitas de metal que había. Dice que los tendones empezaron a ser desgarrados, las venas fueron rasgadas, empezó a haber un brote de sangre exagerado, y en medio de eso tuvo que cargar la cruz, tuvo que sufrir los golpes, la corona de espinas. Dice que es muy posible que sus órganos estuvieran expuestos, que alguna parte de los intestinos estuviera de fuera a causa de los golpes, a causa del sufrimiento, a causa de lo que él estaba llevando en ese momento. Su cuerpo había sido despedazado. Los clavos habían atravesado sus muñecas. La crucifixión generalmente era un castigo, una ejecución que duraba 3 o 4 días. De hecho, hay un pasaje ahí cuando José de Arimatea va a pedir el cuerpo a Pilato, y Pilato se sorprende porque Jesús ya está muerto. Es tanto así que a Jesús no tuvieron que romperle las piernas para cumplir otra palabra profética donde no hubiera sido roto ninguno de sus huesos. Simplemente atravesaron su costado también para cumplir una palabra profética, para asegurarse que estaba muerto. Y escúcheme, hermano, científicamente hablando, Jesús murió de un dolor extremo en el corazón. Dice que
la lucidez en su mente para decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y gritar: consumado es al final. La lucidez en su mente y la fuerza en su cuerpo para poder gritar hablaban de un hombre que tenía la fuerza para poder haber durado 3 o 4 días colgado en la cruz, pero el dolor que había en su corazón hizo que muriera. La tensión en su corazón. Y científicamente también, cuando atraviesan su costado y sale sangre y agua del costado del Señor Jesús, dice que solamente son algunas pocas cosas que provocan que salga sangre y agua. Y lo que provoca que salga en cantidades como las que salieron sangre y agua es que haya tenido un dolor intenso y un ataque al corazón tremendo. Y entonces, si es atravesado, entonces sale sangre y agua. Él había sido despedazado por nosotros. Su cuerpo había sido despedazado. Sin embargo, cuando empieza a aparecer a las personas, su cuerpo está totalmente regenerado. Nadie dice: lo vimos despedazado caminando por las calles. No. Él dice: miren mis manos, miren mis pies, soy yo. Pero estaba completamente regenerado. Una evidencia más de la resurrección. Después de haber resucitado, hermanos, otra vez, no vamos a leer los pasajes, pero déjeme decirle, apareció a muchas personas. Una evidencia más de la resurrección. Juan 20:14, a María Magdalena. Mateo 28:9, a las mujeres que volvían de la tumba. Lucas 24:34, a Pedro más tarde en el día. Lucas 24:13, a los discípulos en Emaús. Lucas 24, a los apóstoles juntos, pero Tomás no estaba. Juan 20:26, a los apóstoles y ahora Tomás sí estaba. A los que estaban pescando en el lago de Tiberias. Juan 21, a una multitud de 500 de creyentes en una montaña en Galilea, según Primera de Corintios. A Santiago, según Primera de Corintios. A los 11, según Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Hechos capítulo 1. En la ascensión, Hechos capítulo 1. A Pablo, Hechos capítulo 9. A Esteban, Hechos capítulo 7. A Pablo en el templo, Hechos 22. Y a Juan en la isla de Patmos. A todos ellos apareció resucitado. Así que la misma resurrección es prueba de que Cristo era el Hijo de Dios, porque de acuerdo a la palabra, Él tenía el poder para poner su vida y también para volverla a tomar. Sin la resurrección, la muerte de Jesús no tenía sentido. Sin la resurrección, que hubiera sido profetizada, no tendría sentido, porque todos morimos. El derramamiento del Espíritu Santo no tendría explicación. Y en el mundo hoy en día, a la gente le cuesta reconocer a un Jesús resucitado, porque es más fácil caminar a la luz de la cruz, a la sombra de la cruz más bien. Es más fácil vivir dándole vueltas a la cruz. En Lucas, los ángeles preguntan a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Y sabe qué, hermano? Todavía hay mucha gente que busca a Jesús en los muertos. Todavía hay mucha gente que busca la salvación entre los muertos. Todavía hay mucha gente que cree que por lacerarse y por golpearse en Semana Santa está trayendo algo agradable a Dios. Buscan entre los muertos, buscan entre el dolor, buscan en la cruz la salvación. La pregunta es: ¿en dónde estás buscando a Jesús tú? ¿Estás dándole vueltas a la cruz? Pecando y arrepintiéndote, pecando y arrepintiéndote, pecando y arrepintiéndote. ¿O estás aprovechando que el día que Jesús murió, el velo se partió por la mitad para que todos pudiéramos entrar directamente hasta su trono? El velo se rasgó. En Juan dice que María no lo reconoce. Dice que está llorando y no lo reconoce, y le dice: ¿dónde lo han puesto? Lo confunde con aquel que está cuidando el huerto. Y muchos han debatido y han dicho: ¿por qué no lo reconocía? Unos dicen que
al no creer en la resurrección, a la última persona que esperaría ver es al Señor Jesús. Pero otros dicen que sus lágrimas no lo dejaban reconocer a Jesús. Y otros dicen que no lo reconocía porque no lo volteaba a ver, porque tenía sus ojos en la tumba. Los del camino a Emaús, dice la palabra que iban caminando hacia el oeste. Algunos de los estudiosos y comentaristas de la palabra dicen que el creyente no debe caminar al oeste, porque es donde se pone el sol. El creyente camina en la oscuridad esperando el amanecer, caminando siempre hacia el amanecer. Así que fija tus ojos en Cristo. No mires la situación, las aflicciones, que ni las lágrimas de tus aflicciones te ceguen si quieres buscarlo. Hay quienes consideran a Jesús el hombre más grande y más noble que jamás haya habido, el que vivió la vida más encantadora, pero que murió hace mucho. Pero Jesús no está muerto, Jesús está vivo. No es un héroe del pasado, sino una realidad para nosotros hoy. Y finalmente, hermanos, finalmente, la máxima evidencia de la resurrección de Jesús eres tú. La máxima evidencia de la resurrección eres tú. Si alguien en algún momento duda que si la tumba, que si el vendaje, que si la piedra, que no hablamos de la piedra, que era una cuestión de 2000 kilos para poder moverlo entre algunos, no hablamos de la guardia romana que fue puesta para cuidar ahí, no hablamos de que la piedra fue sellada por los romanos para que no fuera a sacar, a robar el cuerpo, no hablamos de muchas más evidencias que hay. Pero si alguien hoy en día no cree en todas evidencias, no cree en lo histórico, puede creer en la obra que la resurrección de Jesús ha hecho en tu vida. Porque aquellos que eran ya no son, aquellos que robaban ya no roban, aquellos que maldecían ya no maldicen, aquellos que tomaban ya no toman, aquellos que odiaban ahora aman. Esa es la mayor evidencia de la resurrección de Jesús, la obra gloriosa que Él ha hecho en nuestros corazones, la obra gloriosa de salvación y de vida nueva que Él ganó para nosotros, levantándose al tercer día. Alguien diga otra vez: aleluya. Aleluya. Cierra sus ojos un momento, por favor. Y ahí suavemente dele gloria a su Padre en sus propias palabras. Dígale: Dios, gracias. Jesús, gracias por haber muerto. Gracias por haberte levantado al tercer día. Gracias por el sacrificio, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te damos gloria, Señor, en este día, porque encontramos la sanidad y el perdón de nuestros pecados en tu cruz, pero ganaste la vida para nosotros en la resurrección. Y si hay alguien en este lugar que vino hoy por primera vez, o por segunda vez, o tercera vez, pero no ha tenido un encuentro con Cristo, tal vez has estado viendo a Jesús crucificado, tal vez has estado viendo la piedra que tapó la tumba, pero Jesucristo se levantó. Y en ese sacrificio lo hizo para que, si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees que el Padre lo levantó de los muertos, seas salvo. Quiero hacer una oración esta mañana, y si hay alguien en este lugar que dice: yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo quiero empezar a caminar con Cristo, yo necesito una vida nueva, entonces por favor
repitas esta oración después de mí con todo tu corazón. Digan conmigo: Señor Jesús, este día te doy gracias por tu gran amor. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Ven, vive en mi corazón y hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús, amén. Si alguien hizo esta oración en este día, por favor levánteme su mano. Yo quiero que oremos por ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tu misericordia es para siempre, porque tú, Señor, estás en este día, Señor, tu Espíritu está siendo derramado sobre ellos, Dios. Oramos, Padre, para que tu gloria, Señor, se derrame en este lugar sobre estas personas. Confirma la salvación en ellos. Sánalos si están enfermos en esta mañana, Dios. Rompe sus cadenas, rompe sus cadenas, rompe sus cadenas y tráelos a libertad, Señor, en este día. Los recibimos en la familia de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.